el cielo se parte en dos, inundados en el desierto broten ríos, mi vida sopla hoy. Buenos días. En estos devocionales últimos he hablado mucho acerca de Apocalipsis y a algunas personas les ha interesado mucho estos temas. Hoy quiero hablar acerca de la iglesia de Filadelfia, una de las iglesias que no tuvo reproche por parte de nuestro Señor Jesucristo, y hay otra que tampoco tuvo reproche, la iglesia de Esmirna. Entonces vamos a seguir hablando acerca de estas iglesias con el propósito, como les había dicho antes, de no practicar lo que aquellas iglesias tenían sus debilidades y tuvieron sus reproches. No practicar eso para irnos perfeccionando y practicar las fortalezas, no practicar las debilidades de 5 iglesias, sino más bien, si de pronto estamos fallando, corregirlas y practicar las fortalezas, las bendiciones que las demás iglesias tuvieron, incluyendo las 5 también, porque ellas tuvieron sus debilidades, pero también tuvieron sus fortalezas. Vamos a leer acá en Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 al 13. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, y de mi Dios, y el nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El título es: Dios es nuestra fortaleza en las debilidades. El Señor es el que nos fortalece. El texto clave es el versículo 8, donde el Señor dice: aunque tienes poca fuerza. Ya vamos a mirar más adelante a qué tipo de poca fuerza se refiere al Señor, que no es unas pocas fuerzas o debilidades espirituales, porque donde hubieran sido debilidades espirituales, pues también hubiera sido una iglesia que con reproche, pero es otro tipo de debilidades. Y aquí el Señor se revela como el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Jesucristo es el santo. Recuerde que aunque estuvo acá en su humanidad 33 años, él fue tentado en todo pero sin pecado. Y Pedro lo describe como el cordero sin mancha y sin contaminación. Él fue tentado en todo pero sin pecado. Él es el santo. Los mismos querubines o serafines en el cielo, ellos adoran y glorifican al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, diciendo: santo, santo, santo. Esa es la trilogía. Es el Dios Padre Santo, el Dios Hijo Santo y el Espíritu Santo Santo. Entonces nos está hablando aquí que se está revelando Él como el santo, como el verdadero. De hecho, cuando Él estuvo acá en Juan 14, Él nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida, porque Él es el verdadero. Ese es el Mesías, el que Dios envió para que nosotros fuéramos salvos a través de Él. Él no fue ningún impostor, Él fue el Cristo, el verdadero. Y dice aquí también que el que tiene la llave de David, el Señor tomó la llave de David, que también enseguida vamos a ver, vamos a especificar un poco acerca de estas llaves. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Mire, esta es la revelación de Jesucristo. Y yo les había dicho también en otro devocional que la revelación que Jesucristo tiene con cada iglesia tiene un propósito. En este caso Él se revela como el que tiene la llave de David también, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y Él dice aquí más en el versículo 8, dice que la cual nadie puede cerrar. Él dice que Él abrirá una puerta delante de nosotros.
una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces él dice que frente de nosotros hay una puerta abierta. Por eso tiene relación con lo de él, que dice que él tiene la llave de David y que él abre puertas y ninguno puede cerrar, o las cierra y ninguno puede abrir. Entonces a la iglesia de Filadelfia él dice que he puesto de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Ese es el propósito, y el Señor tiene muchas puertas para nosotros. El Señor tiene puertas abundantes y tiene muchas puertas. Si de pronto tú tienes alguna puerta cerrada en tu vida, sea una puerta espiritual cerrada, que hay veces que uno mismo se encarga de cerrar las puertas espirituales a través del pecado, a través de alguna atadura, pero el Señor es el que abre esas puertas, el que rompe los cerrojos y abre las puertas. Hay personas que tienen las puertas de las finanzas cerradas y trabajan y laboran y se esfuerzan, arañan la tierra con sus uñas, con sus manos, y no ven el fruto, como que reciben su salario y lo reciben en saco roto. Cuando el Señor abre puertas, Él abre puertas y Él abre cerrojos, y esas puertas que Él abre nadie les puede cerrar. Entonces el Señor es poderoso. El Señor, esto quiere decir que cuando Él habla de las llaves, eso es un poder administrativo. Y Dios tiene Jesucristo tiene ese poder administrativo, porque Él tiene las llaves. La llave es el símbolo de autoridad, porque una persona que tiene unas llaves puede abrir cualquier puerta, y eso es autoridad para poder entrar. El Señor tiene esa autoridad porque el Señor tiene las llaves de David, tiene las llaves que cuando Él abre nadie puede cerrar, o cuando cierra nadie puede abrir. Entonces ese es el poder administrativo, y es un control incuestionable. Este mensaje a Filadelfia es un mensaje para la iglesia de hoy día. Es un mensaje para las iglesias que quieren crecer, las iglesias que quieren agradar al Señor. Dice el versículo 8, la segunda parte, que aunque tienes poca fuerza. Esas son las fragilidades pues de esta iglesia, como les decía, pero que les decía que no eran debilidades en cuanto a la parte espiritual, porque ellos no tenían pecados, o por lo menos el Señor no les hace ningún reproche. Las fragilidades que ellos tenían, o la poca fuerza, era poco poder financiero, poco poder político, poco poder religioso, o poco poder gubernamental. Ellos tenían poca fuerza en esto, y es que en esos tiempos de la persecución, estos tres poderes estaban muy en auge, estaban muy levantados. Recuerden que estos tres poderes fueron los que llevaron a Jesucristo a la cruz del Calvario. El poder religioso, dice que los sumos sacerdotes, Anás y todos estos sumos sacerdotes eran muy celosos, y eran los que gritaban: crucifícale. El poder gubernamental o poder político lo tenía Pilatos y el César en Roma, pero Roma tenía tanto poder que había extendido sus tentáculos a muchos lugares, y Judea, Jerusalén y toda Judea tenía que pagarle tributo al César. De hecho, pues ahí tenemos algunas personas como Mateo, como Zaqueo, que eran recaudadores de impuestos para Roma. Y allí Roma tenía a un representante que era a Pilato, y Pilato también fue el que llevó a Cristo a la cruz del Calvario. Es decir, esos tres poderes lo llevaron a él a la cruz. El poder religioso a través de los sumos sacerdotes, fariseos, que decían crucifícale. El poder político a través de Pilato, a través de Herodes, y este otro poder, el poder económico también. El poder económico, recuerden que Judas, movido por el dinero, porque era ladrón y era el tesorero, él va y vende a Jesucristo por 30 monedas de plata. Entonces el poder económico también influye allí. Hay que tener mucho cuidado con esos tres poderes, porque esos tres poderes hoy en día también están de moda. Sabemos que el poder político, y hacen las cosas como ellos quieren, y tenemos el poder religioso, que la religión tradicional es la religión del gobierno, la religión del pueblo, de la mayoría, aunque
ya muchas personas ya han conocido del Señor y son cristianos. Y el poder económico, que es un poder que siempre ha existido, también eso está. Yo creo que esos tres poderes, la Biblia en Apocalipsis nos habla acerca de las marcas de la bestia. Yo pienso que esos son esos tres poderes. Es un control, es un político, es una persona el anticristo que va a marcar a través de esos tres poderes, porque la palabra dice que el que no tenga esas marcas no puede comprar ni vender. Entonces el poder económico, el poder político y religioso. Hay que tener mucho cuidado con esos tres poderes en cuanto a las marcas, que nosotros de pronto por negociar, por comprar, vender, nos dejemos marcar, pero nosotros tenemos que estar muy vigilantes y hay que renunciar a muchas cosas. Por eso Jesucristo dice que los ricos no heredarán el reino de los cielos, no porque la plata sea mala, sino porque hay personas que tienen mucho amor al dinero y al negocio y al comercio. El Señor da fortaleza. Él es el Dios de nuestras fortalezas. Y el Señor dice que aunque tengamos poca fuerza, y le dice a la iglesia de Filadelfia, aunque tengas poca fuerza, el Señor es el que nos da ese poder y esa fortaleza. El Espíritu Santo es el que nos da poder, porque el Espíritu Santo sobre nuestras vidas nos capacita y nos da tanto poder. Por eso los apóstoles fueron personas diferentes cuando el Espíritu Santo allá en Pentecostés vino sobre ellos, que ellos dejaron de ser las personas que antes eran personas temerosas. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos ha dado amor, poder y dominio propio. No es cobardía, porque los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Él nos ha dado cobardía y poder. El Señor es, aunque tengamos pocas influencias o poca fuerza en esas tres áreas, como la tenía Filadelfia, el Señor es el que nos fortalece. Y vamos a ver una cantidad de bendiciones que el Señor da para aquellos que guardan su palabra y los que no niegan su nombre. Filadelfia viene de dos raíces griegas. La primera raíz es filo, y filo significa amor, es decir, era una iglesia que amaba, era una iglesia que cumplía el propósito de Dios, el amor entre los hermanos. Dios quiere que nosotros tengamos mucho amor entre los hermanos. De hecho, sabemos que el mandamiento del amor es el mandamiento más importante de toda la ley, que el que cumple el mandamiento de amar a Dios primeramente, con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda el alma, y el que ama al prójimo está cumpliendo toda la ley. Jesucristo resume toda la ley en el mandamiento del amor. El amor es muy importante, y esta era una iglesia que de pronto tenía poca fuerza porque era una iglesia llena de amor. Y eso es lo que Dios, como les digo, quiere. Eso quiere decir filo quiere decir amor entre los hermanos. O sea, que era una iglesia fundamentada en el amor, y yo pienso que también por eso no tuvo reproches, porque yo digo que es que el amor hace que nosotros no cometamos pecados, ¿sí? Porque si nosotros amamos a Dios, no vamos a pecar contra Él, y si amamos a los hermanos tampoco vamos a cometer pecado contra ellos, contra el prójimo. Sabemos que el que ama al hermano, pues no, a la esposa, pues no le va a cometer ningún adulterio o infidelidad porque la ama. Entonces, ¿con qué propósito? Sabiendo que la ama. Al hermano no le vamos a robar, o no le vamos a quitar la vida o a mentir, si realmente lo amamos. Entonces, por eso el amor está cumpliendo toda la ley. Es muy importante. Esta era una iglesia fundamentada en el amor. Estas situaciones de vulnerabilidad del hombre se convierten en oportunidades para Dios, para Él demostrar su poder y su fuerza y su poderío, y para nosotros descubrir que realmente necesitamos de ese Creador. Esa es la ventaja de las debilidades. Pablo dice, yo me fortalezco en mis debilidades, porque cuando uno reconoce la debilidad, uno está dependiendo más de Dios. Uno necesita al Creador. Entonces, eso es una de las bendiciones. Aquí en la Biblia se encuentran algunos ejemplos de personas que eran débiles y se reconocían su debilidad, pero que se fortalecían en el Señor. El salmista, por ejemplo, en el Salmo 116, versículo 6, dice, estaba yo postrado y me salvó. Es decir, había tanta debilidad en él que él se postra delante del Señor, reconoce sus faltas y él dice, y Dios me salvó.
los discípulos en la tempestad. Ellos iban a ahogar, la tempestad era muy fuerte y el Señor estaba durmiendo en la barca, estaba durmiendo allí en la proa, y ellos le dicen: Señor, despierta, no temes que perecemos. Ellos estaban llenos de temor, pero cuando el Señor está allí, el Señor de nuestras fortalezas, Él manda detener las lluvias y los tiempos, y hay una gran bonanza, y ellos reconocen, ellos dicen: aún el viento y las tempestades le obedecen. Entonces uno se fortalece en el Señor, y Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Otro ejemplo en la Biblia tenemos la multitud hambrienta, que ya llevaban varios días sin comer, y Felipe se le arrima al Señor y le dice: Señor, ellos hace días no comen por escuchar la palabra, y Él hace allí la multiplicación de los panes. Juan capítulo 6 versículo 9. Ellos se fortalecen en el Señor. Pedro en la prisión, él se fortaleció en el Señor, y el Señor mandó su ángel y lo libró de allí. Entonces nosotros, Dios se perfecciona en nuestras debilidades, y en nuestras debilidades es cuando nosotros aprendemos a depender más de Dios. Esa es la ventaja de reconocer nuestras debilidades, es que lo lleva a uno a depender más de Dios y a descubrir su poder y sus bendiciones que tiene para nosotros. ¿Qué hace el Señor de nuestras fragilidades humanas? A pesar del poco poder de nuestra congregación y del poco poder o la poca influencia que tenía Filadelfia, el Señor nos da, así como lo hizo con esta iglesia, 5 bendiciones. Vamos a hablar acerca de 2 bendiciones para no hacer el devocional muy extenso, y mañana hablamos de las otras 3. Hoy hablamos de 2 y mañana hablamos de 3, porque son 5 bendiciones, que es lo que el Señor hace conforme a nuestras pocas influencias o a nuestras vulnerabilidades. La primera bendición: aunque tengamos poca fuerza o fragilidad, nuestro Dios nos da un reconocimiento o aplauso por nuestro trabajo. Aquí en el mismo versículo 8, la parte 2, dice: yo conozco tus obras. Es decir, que el Señor conoce las obras que nosotros hemos llevado a cabo en la iglesia. Obras como el evangelismo, obras como las misiones. Esta iglesia de Filadelfia, aparte de que estaba fundamentada en el amor, era una iglesia misionera, era una iglesia evangelista. Yo pienso que cuando una iglesia le trabaja al Señor, el Señor usa mucho a esa persona. A los evangelistas los usa mucho, en poderes, en milagros, en sanidades. Uno ve, por ejemplo, una campaña evangelística y uno ve como el Señor respalda a estas personas, y hay una cantidad de gente que se convierte al Señor, mucha gente sana, porque hay una promesa en Mateo 28. El Señor dice: id y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor dice que la promesa es que el Señor estará con nosotros todos los días. El Señor está con uno, es decir, tenemos presencia de Dios cuando cumplimos esta obra evangelística. Nosotros trabajamos en la obra evangelística, en las misiones, y el Señor nos respalda. De hecho, la iglesia tiene esa misión, se llama Comunidad Cristiana Misionera, porque tenemos el enfoque en llevar las misiones y el evangelio a muchos lugares para poder cumplir la gran comisión. El Señor dice: yo conozco tus obras. Es decir, el Señor conoce todo lo que uno hace para Él, y al Señor le agrada que uno sea un servidor de Él. De hecho, cuando Él sacó al pueblo de Israel de Egipto, Él le decía al faraón: deje salir a mi pueblo para que me sirvan. En cada plaga, en Génesis en Éxodo nos está hablando de esas 10 plagas, y en cada plaga el Señor le decía a faraón: deja salir a mi pueblo para que me sirva. El Señor siempre hace llamado a personas que le sirvan al Señor. Yo creo que el Señor no hace llamado a personas que sean por ahí unos zánganos, o personas que realmente no trabajen. Yo creo que el Señor le hace llamado a personas que laboren, porque Él sabe que también lo van a hacer en su obra. El Señor conoce nuestras obras. El Señor conocía las obras de la iglesia de Filadelfia. El Señor conocía esas obras, lo que ellos hacían, porque el Señor conoce todas nuestras obras y las valora.
Es decir, Él hace un reconocimiento a nuestro servicio y valora todo esto. El Señor sabe qué es lo que hacemos y lo que no hacemos también. Por eso yo digo que el Señor conoce todas las cosas, el Señor conoce nuestros pensamientos y el corazón, y conoce todo. Cuando una persona comete un pecado, cuando dice una mentira, el Señor sabe, se da cuenta, porque Él está pendiente, Él está ahí. Dios no es que esté por allá tan lejos que como la gente lo piensa, que Dios está tan ausente, tan lejos, que Dios está desinteresado de uno, o que Dios no está al tanto de nuestras preocupaciones o necesidades. Dios está al tanto de todo y Él está ahí. El Señor sabe cuando uno hace buenas obras y cuando no las hace. El Señor sabe cuando uno vive en santidad y cuando uno vive en desobediencia. El Señor lo sabe todo. Y el Señor dice: yo conozco tus obras. Y el Señor las conoce. El Señor sabe todo esto y como le digo, Él también la valora. Entonces el Señor sabe todo lo que hacemos y lo que no hacemos también. ¿Qué conoce de nosotros el Señor? Él conoce primeramente las obras, el servicio que prestamos y lo que dejamos de hacer. El Señor conoce nuestro trabajo. La palabra griega de trabajo aquí implica que llegar hasta el cansancio, llegar hasta estar exhaustos, llegar a un trabajo duro. Eso es lo que significa la palabra griega acerca de trabajo. Es llegar como a sudar uno por la obra de Dios. Es llegar uno a la casa como tan cansado que uno queda satisfecho por todo lo que ha hecho para el Señor. El Señor conoce nuestro trabajo y Él nos fortalece. De hecho, Él hizo el Sabbat, el día sábado lo hizo con el propósito para que el hombre descansara. Pero ahora ya el día sábado o el Sabbat ya no es un día, ya el sábado, el día del Señor, el sábado es el Señor mismo. El Señor es nuestro reposo. El sábado es el día de reposo, pero ahora el Señor es nuestro reposo. Y por eso en Mateo 11:28 Él dice: venid a mí los que estén cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Y ahí en el contexto nos termina hablando acerca del día de reposo, cuando los discípulos recogen espigas en un día de reposo y los fariseos empiezan a criticarlos, que porque estaban trabajando en día de reposo. Pero el Señor dice: es que yo soy el día de reposo, ya no es un sábado, ya no es un día específico, es el Señor mismo nuestro reposo. Él es el que nos da ese descanso, después de uno tener largas horas laboriosas de trabajo en su obra. Él es el que nos fortalece. Él es nuestro Sabbat, Él es nuestro reposo. ¿Qué más conoce el Señor de nosotros? Él conoce la defensa que hacemos del Evangelio. Él mismo lo dice ahí, que aunque tengamos poca fuerza, nunca hemos negado el testimonio ni la palabra también. Él nos habla acerca de eso. Pablo había predicho esto, y Pablo decía que a las iglesias se metían, se involucraban, se disfrazaban lobos rapaces que causarían dificultad en las iglesias. Entonces hay que hacer defensa del Evangelio, porque ahora hay muchas personas que se involucran y se camuflan como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, personas que quieren hacer daño, personas que quieren llevar una doctrina que no es la verdadera doctrina. Entonces Pablo nos advierte acerca de esto. El mismo Jesucristo también nos habla y nos advierte acerca de los falsos maestros, de los falsos apóstoles. Él aquí está hablando acerca de los falsos judíos. Dice que hay falsos judíos, pero que Él haría que esos mismos falsos judíos vengan y se postren delante de nosotros. Entonces mire que el Señor también conoce la defensa que nosotros hacemos del Evangelio. ¿Qué más conoce el Señor de nosotros? Él conoce nuestros sufrimientos por la obra. El Señor también, Él nos habla ahí acerca de que Él sabe que nosotros hemos sufrido, pero que hemos sido fieles. Porque es que por la obra uno muchas veces realmente es vituperado, pero hay sufrimientos, sí, pero uno se agrada también, como lo hacían los apóstoles, que cuando los azotaban con varas, cuando los metían a cárceles, ellos salían gozosos porque lo habían hecho por causa de Cristo. Eso los fortalecía, y eso fortalecía a Pablo también cuando estaba en la cárcel, que desde allí escribió varias epístolas. Sin embargo, en las epístolas, en las cartas, él escribía gozoso, y en la cárcel misma él llevaba el Evangelio, y muchas personas, muchos hijos espirituales de Pablo
fueron ganados dentro de la iglesia, dentro de la cárcel. Es decir, que Pablo él hablaba acerca de un gozo permanente. Entonces el Señor conoce también nuestros sufrimientos por la obra. Todo aquel que se ha propuesto a predicar las buenas nuevas y a seguir a Jesucristo está expuesto al sufrimiento. A uno muchas veces lo han amenazado, sobre todo en estos sectores donde uno está como una 13. Hemos ido a predicar a estas partes del Sagrado, la Loma, y muchas veces hemos sido amenazados, pero uno sabe que uno está pues arriesgado a todo esto, pero sin embargo el Señor es el que nos fortalece. El Señor sabe y conoce el sufrimiento que hemos tenido por su obra, donde nos ha tocado que de pronto dejar de ir a la iglesia por amenazas, pero de todas maneras el Señor nos fortalece y nos ayuda. El Señor conoce nuestro sufrimiento por la obra. El Señor conoce nuestra constancia por la obra, que no hemos desmayado, que a pesar de que han venido dificultades, han venido situaciones duras, a pesar que las mismas personas han tratado de colocar tutelas para que por la alabanza, que por la predicación, y sin embargo el Señor siempre nos ha fortalecido y nos ha respaldado, porque el Señor conoce la constancia que nosotros tenemos por la obra y que nosotros en ningún momento hemos desmayado, que hemos trabajado más bien fuertemente en su obra. Y el Señor también conoce el amor que tenemos por la obra. Recuerde que la iglesia de Éfeso había dejado el primer amor, había dejado al Señor de la obra, pero ellos amaban mucho la obra. Y esto fue una de las fortalezas que el Señor dice que yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Era una de las fortalezas que tenía la iglesia de Éfeso, pero tenía una debilidad, y era que habían dejado ese primer amor. Nosotros no podemos dejar ese primer amor. Nosotros no podemos dejar al Señor Jesucristo, que es el Señor de la obra. Nosotros no podemos entrar tanto en activismo que nos olvidemos de hacer unos devocionales o de orarle al Señor, o de tener al Señor en ese primer plano, en ese primer lugar. Entonces el Señor conoce el amor que tenemos también por su obra. ¿O será que de pronto amamos más a la obra que al Señor? Recuerden que esto es lo que tenemos que evitar. Miremos la segunda bendición. Entonces miremos esta segunda bendición, y mañana vamos a ver tres más. Vamos a ver la tercera, cuarta y quinta, porque son 5 bendiciones. La segunda bendición es que aunque tenemos poca fuerza o poca influencia en estas 3 áreas, en el área religiosa, en el poder gubernamental y en el poder económico, aunque tenemos poca fuerza, el Señor nos abre puertas. Mire también lo que dice el versículo 8. Aunque tengas poca fuerza, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. El Señor nos abre puertas, y nos ha abierto muchas puertas. Hemos visto cómo el Señor nos ha abierto puertas en el gobierno. He visto que nos ha abierto puertas en pueblos donde hay tanta religiosidad, se han abierto obras. El Señor nos ha abierto muchas puertas. El Señor es el que abre puertas, y no solamente ventanas, porque recuerden que en Malaquías Él dice que probadme en esto, dice el Señor, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. El Señor no solamente nos abre ventanas, el Señor también nos abre puertas, y aquí Él nos está dando la bendición de abrirnos puertas. Hay que saber disponernos para cuando Dios nos abra puertas, no perder las bendiciones y más bien aprovecharlas, porque hay personas que cuando el Señor abre puertas, hay personas que dejan pasar esa bendición por alto, porque se entretienen en otras cosas o no saben aprovecharlas, y de pronto pierden esa oportunidad. Él las abre especialmente cuando uno se dispone para llevar a cabo su obra, es decir, cuando uno trabaja mucho en su obra, el Señor lo bendice a uno mucho. Por ejemplo, tenemos el caso de la iglesia que casi sin dinero el Señor nos trajo la bendición para que se pudiera adquirir ese lugar y poder construir el templo para el Señor, porque el Señor abre muchas puertas. El Señor coloca aún personas que no lo conocen a uno para bendecir la obra de Dios, y uno poder establecer un lugar donde poder adorar a Él y donde predicar la palabra. El Señor siempre nos abre puertas. A ver, ¿cuáles son puertas que el Señor nos abre? Por ejemplo, nos abre lugares, como les digo, para su obra, y aquí pues a nosotros nos ha abierto muchos lugares
y por eso es que en la iglesia de la misión tenemos 7 iglesias, porque el Señor nos ha abierto muchos lugares para que nosotros podamos organizar esos lugares y poder exaltar su nombre, que las personas que estén a los alrededores tengan la oportunidad de ir a una congregación y escuchar la palabra de Dios, alabarlo con todo el corazón, sentir el amor entre los hermanos. Eso es muy importante. El Señor nos abre puertas en países donde uno nunca se imaginaba que iba a ir. El Señor nos llevó en estos días a Francia a predicar el Evangelio 15 días. Nos ha llevado a Miami, nos ha llevado a Orlando, a Ecuador, nos ha llevado a muchos lugares, a muchos países, porque el Señor nos abre puertas para que uno pueda ir allá, y hay personas que uno hace esos contactos divinos, contactos con personas que le hacen la invitación a uno y uno llega y allá lo atienden a uno, lo transportan de un lugar a otro. Yo digo que cuando las cosas se dan de esa forma, es que eso viene de parte de Dios, es que Dios le ha abierto puertas a uno. Pero cuando uno se mete en créditos, cuando uno tiene que pagar la estadía, cuando tiene que pagar transporte allá, yo digo que eso no es de Dios. Es de Dios cuando todo sale muy bien, cuando uno es invitado, cuando lo reciben a uno, cuando lo transportan de un lugar al otro, cuando uno predica el Evangelio y ve los resultados. Eso es lo importante. Y el Señor nos ha abierto muchas puertas en países, y yo pienso que nos seguirá abriendo para seguir yendo a muchos lugares. También nos ha abierto puertas en los colegios. Eso es muy importante también, que el Señor, que uno pueda ir a unos jóvenes y darles unos principios espirituales y morales para que se corrijan, para que ellos empiecen a fundamentarse en estos jóvenes que tanto lo necesitan en la sana palabra de Dios, y enseñarles principios morales y cristianos. El Señor nos ha abierto puertas en colegios. El Señor nos ha abierto la economía. Mire que el Señor es tan bueno, porque el Señor todo lo provee. Y no es para uno pues lucrarse o nada de eso, sino que el Señor nos da siempre la forma para uno cumplir con las responsabilidades como es el pago de los servicios, responsabilidades como es ayudarle a la gente necesitada. Entonces es eso, el Señor nos ha abierto la puerta de la economía. Yo me acuerdo de cuando nosotros construimos ese templo, ese lugar para adorar al Señor, el Señor nos bendijo tanto y nos multiplicó tanto, que nosotros veíamos esto como un milagro, porque el Señor nos abre la economía, nos abre las finanzas. Es decir, que si ese poder económico fue un poder que llevó a Cristo a la cruz del Calvario, y que la iglesia de Filadelfia tenía poca fuerza o poca influencia en la parte económica, el Señor también pues a nosotros nos ha respaldado aquí y nos ha abierto puertas en las finanzas y en la economía para poder bendecir. El Señor ha abierto puertas en campos donde no ha llegado la palabra de Dios, donde ha habido tanta religiosidad. En pueblos sobre todo hay mucha religiosidad, y el Señor nos ha abierto puertas en pueblos para que también allí se establezca la palabra de Dios. El Señor abre puertas en el gobierno. También allí en el gobierno, acá en Medellín, tenemos unos grupos de oración muy especiales, grupos de oraciones de personas de ahí del mismo gobierno, y el Señor nos ha abierto puertas ahí también. Recuerde que fue uno de los poderes que llevó a Cristo a la cruz, el poder gubernamental, el poder político, a través de Pilatos, a través de Herodes, a través del César. Entonces el Señor nos abre puertas también en el gobierno. El Señor abre puertas cuando las autoridades militares, las autoridades se oponen. Recuerden que estos también se opuso ante Jesucristo, y ellos las autoridades fueron los que lo detuvieron allá en Getsemaní, que lo detuvieron como que él fuera un ladrón. Y allí cuando lo crucificaron, ustedes ven de pronto en las películas de la Pasión donde van todos esos soldados tocando tambores y azotando al Señor. Ellos fueron los que azotaban al Señor, y el que lo crucificaron, un soldado fue el que le traspasó su costado. El Señor nos abre también puertas ahí ante las autoridades militares y civiles, y por eso también a la iglesia han ido personas. Ahí tenemos por ejemplo a un oficial que se congrega en la iglesia, claro que ya está retirado, pero se congrega en la iglesia, un hermano de Armenia,
el hermano José, él está jubilado ya, pero mire, el Señor nos abre puertas también ahí porque el Señor es poderoso. Él las abre porque Él tiene las llaves. Y Él dice, yo tengo las llaves de David. Y yo abro puertas. Y cuando yo abro la puerta, nadie la puede cerrar. Y cuando la cierro, nadie la puede abrir. Isaías 12:20 dice, el Señor nos habla acerca de que Él abre puertas y ninguno cierra. Es una promesa que el Señor nos da. Las llaves de David, las cuales cumplen especialmente 3 funciones. Lo primero es que confiere poder y autoridad. Recuerden que eso ya lo dije hace un momento, que las llaves significan autoridad, porque el que tenga una llave puede entrar, puede abrir y puede entrar y puede cerrar también. Eso implica autoridad. Esto de tener las llaves de David también implica establecer firmeza e importancia y llenar de honra. Eso implica. Entonces el Señor es bueno y el Señor siempre quiere lo mejor para nosotros. Vamos a poner esta palabra en práctica y vamos a pedirle al Señor que nos ayude cada día a mejorar más y a estar muy agradecidos con Él por tantas puertas que nos ha abierto. Si tú de pronto tienes alguna puerta cerrada, pídale al Señor que Él es el que tiene la autoridad y el poder y las llaves de David para abrir puertas. Si de pronto tú estás necesitado de un empleo y de pronto has presentado muchas hojas de vida, pero ve que las puertas en las empresas están cerradas, pídele al Señor porque Él abre puertas aún de empleo para que tú puedas laborar y aportar para tu familia y ser útil. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Padre, yo te doy muchas gracias, Dios soberano, Dios bueno, por tantas bendiciones que tú nos das. Padre, muchas gracias por estas personas que están conectadas en este devocional a través del Facebook, Señor, que tú les bendigas, Señor, que tú les abras muchas puertas, Señor, que aquellas personas que han cerrado puertas, Señor, ahora, Señor, tú las abras para que ninguno las pueda cerrar, porque lo que tú abres nadie puede cerrar, Señor, y nosotros accionamos esas llaves, Señor amado, para que las puertas sean abiertas, Dios soberano y Dios bueno, para que se abra la puerta a la espiritualidad, para que se abra la puerta a la santidad, para que se abra la puerta a la economía, para que se abra la puerta a muchas personas que aún en la familia se les han cerrado puertas, para que esas puertas sean abiertas, Señor amado. Muchas gracias, Dios bueno y Dios maravilloso. A ti te alabamos y te bendecimos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. El cielo se parte en dos, inundados en el desierto broten ríos, vida sobre